Muy buenos días, mis amados hermanos. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. A través del libro del profeta Isaías, el capítulo 30, un capítulo maravilloso que nos viene a hablar acerca de una cantidad de cosas impresionantes que hoy día son historia, pero que se aplican extraordinariamente a nuestra vida actual. ¿Cuál es esa cuestión? Aprender a tener fe y a confiar verdaderamente en Dios. Desafortunadamente, muchas veces somos cristianos sin fe y muchas veces nos creemos cristianos, pero no confiamos en Dios. Y confiamos en tretas y cosas y nos apoyamos en el mundo, y si nos apoyamos en el mundo, nos va a ir muy mal. Tenemos un capítulo maravilloso, este capítulo 30 es un capítulo largo, es un capítulo que nos va a contar una cantidad de acontecimientos históricos que se vienen a reflejar en experiencias personales de esa época, pero también de la nuestra. Entonces vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de misericordia, Dios de gracia, de bondad, delante de ti venimos, amado Dios, para aprender, para disponer nuestro corazón y nuestra vida ante tu sabiduría, para pedirte, oh Dios eterno y maravilloso, que envíes tu santo y prodigioso Espíritu, Señor, para que ese Maestro de Maestros nos enseñe tu palabra y nos haga entender tu voluntad y nos haga discernir entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. Te pedimos, amado Dios, que tú nos des, Señor, de ti, Padre Santo. Tu palabra dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo piden? O sea que es una buena acción pedir el Espíritu Santo para cada uno de nosotros, para que nos guíe, para que nos ministre, para que nos enseñe, para que nos ayude a entender, Señor, las cosas maravillosas del poder y de la gracia y de las oportunidades tan hermosas que se nos abren delante de nuestros ojos para servir a nuestro Dios. Pedimos tu bendición, Padre Celestial. Oramos, Señor, por nuestros hermanos que se encuentran enfermos. Oramos, Señor, por la salud de Jacqueline Cagüeña. Señor, oramos por sus oídos, amado Dios, para que en tu divina gracia, Señor, traigas ese toque de sanidad, Señor. Sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre, y que en ti hay y sigue habiendo poder, Señor, para sanar. Te pedimos a ti e invocamos el precioso nombre de Cristo Jesús sobre ella para bendecirla, para orar por su sanidad, Padre Santo. También oramos por Daniel Hernández, Padre Celestial, para pedirte, Señor, por la operación que tiene próximamente. Es una operación muy riesgosa, muy difícil, muy complicada, pero confiando en ti todo saldrá bien, Señor. Ábrele puertas, Señor, guárdalo, protégelo, Señor, líbrale, Señor, bendícelo en tus manos, Señor, lo encomendamos. También oramos por la recuperación de la cirugía de Luis Portela, Padre Santo, y oramos rogándote, Padre Santo, para que lo bendigas. También oramos, Señor, por nuestra hermana, Señor, que fue operada, Padre Celestial, también de una rodilla, por su recuperación, precioso Dios. Oramos, Padre amado, para que obres todo para bien, preciosísimo Padre. En tus manos encomendamos nuestra vida, Padre Santo. Dándote gracias, Señor, queremos también continuar orando contra esta pandemia, preciosísimo Señor. Sí, llevamos mucho tiempo encerrados, hay muchas situaciones difíciles y se van a agravar peores, Señor, y las situaciones cada día se van a poner más complejas. Pero definitivamente aquí y ahora es cuando necesitamos creer verdaderamente en un Dios que transforma las realidades y soluciona los problemas, en un Dios real y poderoso que hace proezas. Te pedimos, amado Señor, que nos ayudes, nuestro buen Señor. Detén este contagio, pon en control, Señor, a este virus, oh Dios eterno, y pedimos misericordia, Padre Santo. Oramos, Señor, por la salvación de las almas, de las personas. Precioso Dios, que tu palabra corra, que tu palabra fluya, que tu palabra llegue a corazones sedientos y hambrientos de tu verdad, Señor. Que podamos retener tu verdad en nuestro corazón, que podamos comprender que tú no predicas una religión, tú enseñas una relación personal con Dios que se construye a través de la directriz del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pedimos, amado Señor, que abras, Señor, nuestro entendimiento para comprender las cosas, Señor, tuyas, que nos ayudes a entender que la vida es un don maravilloso, pero hay uno mayor, la vida eterna, y la vida eterna se esconde
en el Hijo de Dios, en el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bendícenos, Señor Jesús, y protégenos. Guarda, Señor, a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos. Guarda a todos los que están en contacto y en esta parte de contención de esta pandemia, precioso Dios. Bendícelos y ayúdalos, Señor. Protege, Señor, a nuestros gobernantes. Oramos por nuestro presidente, oramos, Señor, por nuestro gobernador, nuestro alcalde. Provéeles de sana sabiduría, Señor, y dale, Señor, el entendimiento para comprender que todos estamos en riesgo y que todos necesitamos, Señor, de tu ayuda y de tu misericordia. Guárdanos, Señor Jesús, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Pido disculpas porque estoy un poquito disfónico. Ahora por nuestras Biblias en Isaías capítulo 30. Y nos dice allí, en el título que está ahí, la futilidad de confiar en Egipto. ¿Qué significa Egipto? Egipto significa el mundo. ¿Qué significa para el pueblo judío Egipto? Fue de donde salió después de 400 años de esclavitud. Y fue de donde Dios lo sacó, lo pasó por el desierto y lo convirtió en una nueva nación. Desafortunadamente, Egipto representa para nosotros el pecado y como muchas veces nosotros, dice la palabra de Dios, como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el barro, así es el que vuelve a su pecado habiendo sido limpio de él. Egipto representa el pecado y muchos cristianos vuelven a sus pecados y abandonan a Dios. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cobertura y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo de la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Saón y sus embajadores lleguen a Hanes, eran ciudades egipcias. Todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. ¿Qué significa esto? Desafortunadamente, muchas veces tenemos personas que gobiernan y que lo intentan hacer bien. La Biblia dice muchas palabras impresionantes de sabiduría, como si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Muchas personas tienen la suerte, llamémoslo, de hacer las cosas y que les salgan bien, pero otras tienen todavía más suerte de que hacen las cosas en el nombre de Dios y les va aún mejor. La palabra de Dios es un libro infalible, es un libro precioso. Muchas personas se han levantado para decir que es absolutamente mentira y ahí persiste. Y hoy día muchos arqueólogos están confirmando maravillosamente que es un libro totalmente verdadero y totalmente confiable. Entonces tenemos acá que tenemos que tomar una decisión y esa decisión es ¿con quién andamos? ¿Con quién vamos? ¿Con el mundo o con Cristo? Es una situación un poquito curiosa, pero es importantísimo, es imperativo que nosotros tomemos una decisión acerca de esto. Del versículo 6 en adelante nos viene a hablar acerca de lo que cuesta. ¿Qué? Lo que cuesta seguir al mundo. El mundo hay que pagar un precio, sí. Pero como ese precio se paga a través y en medio de muchas, de muchos pecados, depravaciones, entonces no se siente. Pero vamos a leer lo que sigue diciéndonos y ya hacemos unas conclusiones. Dice el versículo 6, profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora, la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros, sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto,
yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Impresionante esto. Aquí tenemos muchas cosas hermosas y unas lecciones impresionantes. El pueblo de Israel tenía una amenaza latente, que era el pueblo de Asiria. El imperio asirio era un imperio que por donde cruzaba dejaba un lastre de muerte, destrucción y acababa con todos. Era algo terrible. En medio de su temor, los israelitas pagaron un gran precio, y eso es lo que dice acá, que a lomo de asnos y en jorobas de camello mandaron sus riquezas a Egipto para comprar la ayuda de Egipto. Y es lo que mucha gente hace. La gente piensa que si usted sirve a Dios, ay no, porque me toca pagar los diezmos. Uy no, eso es muy caro, eso es una estafa. Pero si usted sirve al mundo, tiene que pagar también y pagar un gran precio. Y lo peor es que pierde todo. ¿Por qué? Porque solo si estamos con Cristo vamos a ganar. El único lado ganador es el lado de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Dice, profecías sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, donde sale la leona y el león, la víbora, la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos a un pueblo que no les será de provecho. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que una persona haga en el mundo, para el mundo, no le sirve absolutamente para Dios en nada. Todo su trabajo que usted desarrolle en el mundo se queda en este mundo. Y este mundo está siendo destinado o ha sido destinado por Dios para que sea quemado con fuego. Entonces, no sirve de nada. Pero todo lo que hacemos para Dios tiene recompensa. ¿Qué sigue diciendo? Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo les di voces. Quiere decir, yo les dije, yo les mandé decir. ¿Quién? Dios. Que su fortaleza sería quedarse quietos. ¿Cuántas veces Dios nos dice quédese quieto y no hacemos caso? Pero no, es que eso no es una respuesta. Esa no es la respuesta que yo espero. Eso no es lo que yo estaba esperando que Dios me dijera. Si usted está condicionando las respuestas de Dios, ¿para qué busca? ¿Para qué pregunta? Si el Señor nos dice que nos quedemos quietos, debemos aprender a confiar en el Señor. Pero este no era un pueblo que tenía esas características y de hecho no lo es aún. Dios les dijo, y ahí muy claramente les dice, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo les di voces, que su fortaleza sería quedarse quietos. Versículo 8. Ve pues ahora y escribe esta visión en tabla delante de ellos y regístrala en el libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Y es curioso, ¿por qué? La estamos leyendo. ¿Por qué? Porque se dio la orden de que la escribiera. ¿Para qué? Para mostrar la terquedad, la obstinación, la necedad y también para mostrar que lo que Dios dice ocurre. Ellos hicieron pacto con los egipcios. Ellos pagaron un gran precio, todos sus tesoros fueron a Egipto para que Egipto los protegiera de los asirios. Lo que no sabían es que Asiria mandó primero un ejército y derrotó a los egipcios y después vino y estaba a las afueras de Jerusalén, ya prácticamente a punto de conquistar, de tomar a Jerusalén. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es mejor escuchar a Dios. Dios siempre tiene la razón. Y luego Dios viene a hablar acerca del pueblo, que es el pueblo judío, que es el pueblo que nos representa a nosotros, porque nosotros también somos así. De hecho, cuando Dios tomó de la tierra, tomó barro, y somos del mismo barro. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veas, y a los profetas, no nos profetice lo recto. Decirnos cosas halagüeñas, díganos cosas bonitas, díganos que podemos pecar y disfrutar del pecado y no nos va a pasar nada. Profetizad mentira, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. ¿Qué querían ellos? Nada con la santidad, todo con el pecado. ¿Qué quiere el mundo moderno? Lo mismo, lo mismo. El mundo moderno y el cristiano moderno quiere pecar lo más que pueda sin
que pierda la salvación. Pero desconocemos las verdades de Dios. Las verdades de Dios, que son absolutas, dicen: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Cuando un cristiano practica el pecado y vive en pecado, ya se le cayó lo cristiano. Y entonces debe arrepentirse y debe dejar de practicar su pecado. Pero muchos se arrepienten, pero siguen practicando el pecado. Y la escritura no puede ser quebrantada. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, ¿qué está haciendo? Se está engañando. Entonces sigue diciendo: por tanto, el Santo de Israel dice así: ¿a quiénes? A aquellos que abandonan la palabra de Dios, a aquellos que quieren vivir una vida mundana con el pañete de decir que somos cristianos. Muchos, de esto hay muchos. Por tanto, el Señor, el Santo de Israel dice así: porque desechaste la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. ¿Cuál? Toda la palabra de Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que a los fornicarios los juzgará Dios. Dice que a los mentirosos no entrarán en el reino de Dios. Dice que los borrachos tampoco entrarán en el reino de Dios. Pero muchas veces queremos hacernos los que no entendemos lo que Dios nos está diciendo. Dios habla y habla muy claro. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechaste la palabra y confiaste en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando menos piensen, se caerán de plomo, de completo, totalmente. Desafortunadamente, se dice que soldado advertido no muere en guerra, y si muere, murió advertido. Versículo 14. Dice: y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia le hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego al hogar o para sacar agua del pozo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se rompa no quedará nada que sirva. No va a quedar nada. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Significa que cuando Dios haga justicia, no tendrá por inocente al que es culpable. Versículo 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Quiero compartir antes de leer esta segunda parte de este versículo. Por eso digo yo, los judíos nos representan muy bien. Este versículo me lo dio el Señor a mí hace más de 10 años y me costó mucho. Y hoy día dice uno: pero tan fácil obedecer. Sí, pero cuando uno es necio, no entiende. Dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisistes. Pero ¿cómo voy a estar en descanso y en reposo si están dándome plomo por la retaguardia? Si estoy emboscado y estoy en una situación donde tengo que pelear, pero me tengo que acordar que la batalla no es nuestra, sino del Señor. Yo soy un soldado, no soy el comandante. Yo no dirijo la tropa, el que dirige la tropa es Él, y el que da las órdenes es Dios, y las órdenes se deben cumplir. Cuando aprendemos a obedecer, vamos a empezar a ver los poderes maravillosos de Dios, hacer cosas impresionantes. Sino que dijiste: no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis sobre corceles veloces. Dice: por tanto vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos. Algo se me olvidó acá. Dice: por tanto vosotros huiréis sobre corceles veloces, cabalgaremos. Por tanto serán veloces vuestros perseguidores. ¿Qué quiere decir ello? Ellos tenían un remedio para cada situación. Tenían una solución para todas las cosas. Si nos ataca Asiria, nos va a defender Egipto. Si perdemos, huimos. O sea, todo lo tenían fríamente calculado. Pero, desafortunadamente, las cosas muchas veces no ocurren como las tenemos planeadas. Un millar huirá a la amenaza de 1, y a la amenaza de 5
vosotros, dice vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte o como bandera sobre una colina. ¿Qué es? Abandonado, triste y destruido. ¿Qué significa esto? El pueblo judío se ha caracterizado siempre por ser un pueblo guerrero, de unas batallas impresionantes, de unas proezas en la guerra que, mejor dicho, son prodigiosas. Sí. ¿Por qué? Porque son personas y seres superdotados, porque son la cumbre de la evolución del ser humano. Nada de eso es verdad. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha estado con ellos. Cuando Dios se ha manifestado sobre el pueblo de Israel, ellos han hecho proezas impresionantes. ¿Quieres ver proezas impresionantes? Libro de Josué, la conquista de la tierra prometida. ¿Qué hicieron? Cosas imposibles, proezas. ¿Por qué? Porque Dios peleaba con ellos. Pero aquí se les olvidó algo y decidieron confiar en Egipto, decidieron abandonar la palabra de Dios, sacaron de su arsenal el arma secreta más poderosa. Y entonces ni siquiera valor van a tener para pelear. ¿Por qué? Porque todo eso proviene de Dios. Muchas veces nosotros descuidamos lo más importante y lo que más debíamos de cuidar. ¿Qué? Nuestra comunión con Dios. Nuestra espiritualidad. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 18. San Juan 15, 18. Dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15, San Juan 15, 18. Dice San Juan 15, 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué quiere decir esto? Muchos cristianos no hayan qué hacer para que el mundo los ame. Muchos cristianos no han entendido que hay que pagar un precio para ser cristiano. ¿Y cuál es el precio que se debe pagar? Vamos ahora a 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. 1 de Juan capítulo 2, versículo 15. Dice 1 de Juan 2, 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Egipto representa el mundo representa todo lo temporal, toda la vanidad, todas las cosas, la moda, el progreso, el buen vivir, muchas cosas, todo lo que hay en este mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, inclusive el celular. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué significa eso? Que tenemos que tomar una decisión. ¿Con o en contra? Con Cristo y tengo que dejar el mundo. El mundo debe morir para aquel que es un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque o somos de Cristo o somos del mundo. El pueblo judío labró su propia desgracia confiando en Egipto. Efectivamente, todo lo que Dios les advirtió se les convirtió en realidad. Egipto fue conquistado por los asirios. Cuando necesitó la ayuda Israel de Egipto, Egipto jamás pudo ayudarlo. Lo único bueno de todo esto malo es que Dios es un Dios de misericordia. Y lo vamos a ver en la siguiente parte. Promesa de gracia de Dios a Israel. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Por tanto, será exaltado. Por tanto, será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, la ciudad de Jerusalén. En Jerusalén nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor,
te responderá. ¿A qué se refiere con este versículo 19? Al oír la voz de tu clamor. Vamos a retroceder un poquito y vamos a Isaías 29:4 y dice en Isaías 29:4, entonces serás humillada. ¿Quién? Israel. Hablarás desde la tierra. Y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo. ¿Qué es eso? El pueblo judío tiene que aprender una lección y la aprenderá de la manera difícil. Aquí confió en Egipto. En el futuro confiará en quien no debe confiar, en el anticristo. Egipto le falló y el anticristo también. Y cuando estén en el polvo de la tierra, cuando apenas si tengan aliento para respirar y cuando su aliento les quede muy poco y muy escaso, clamarán a Dios. Y Dios misericordioso perdonará sus pecados, los oirá y vendrá el Señor mismo y los defenderá. Entonces seguimos acá en Isaías 30, versículo 20. Bien que os dará el Señor pan de congojas, van a pasarla difícil y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. ¿De qué está hablando? Los maestros que enseñan magistralmente la palabra de Dios. Los grandes maestros de la Biblia. ¿Qué va a pasar? Reverdecerán en el tiempo futuro y enseñarán rectamente la palabra de Dios al pueblo judío. ¡Qué maravilla! De eso está diciendo. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo manifestándose. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas. Palabra que diga, este es el camino. ¿Quién dijo yo soy el camino? Jesucristo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga, este es el camino, andad por él, no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la izquierda. El camino de Dios es recto. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes de fundición de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Fuera, les dirás. ¿Qué quiere decir este versículo 22? Cuando el pueblo judío clame a su Dios. Cuando su Dios los perdone, cuando su Señor Jesucristo se glorifique en medio de ellos, ellos se consagrarán de tal manera que no quedará idolatría en medio del pueblo de Israel. Tendrán solo amor para su Dios. Entonces, dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siebre la tierra, y dará pan del fruto de la tierra. Y será abundante y pingüe, que es, lo diríamos, ñapa. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas, o sea, lugares especiales para pasturas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. ¿Qué es? Habrá una abundancia impresionante. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado, habrá ríos, corrientes de aguas en el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. ¿Qué es esto? Es una referencia profética al tiempo de la gran batalla, la batalla de Armagedón, cuando todos los altos, cuando todos los poderosos del mundo se pongan en una sola coalición mundial contra Jesucristo. Y entonces el Señor los destruirá. Todos, dice el Señor, todos los que me aborrecen aman la muerte. Él es vida para los que lo aman, y Él es muerte para los que lo odian. Versículo 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curaré la llaga que él causó. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente quiere decir que serán días gloriosos, días impresionantes. ¿A qué día se refiere? Al milenio de Dios. En donde resplandecerá la luna con un resplandor aún mayor, en donde habrá un regeneramiento a nivel de la luna y del sol y de la tierra de una manera impresionante. ¿Cómo puede ser eso posible? Si yo les dijera que la capa de ozono va a ser totalmente restaurada, ¿cómo va a ser eso? Solo considere lo siguiente: para Dios no hay nada imposible.
Porque el que lo creó, con su palabra lo creó. ¿Y con qué lo destruirá? Con su palabra lo destruirá. ¿Y con qué lo puede regenerar? Con su palabra lo puede regenerar. ¿Por qué? Porque es el Todopoderoso. Para el milenio de Dios habrá muchas cosas que serán regeneradas de una manera sobrenatural, pero ocurrirán porque así lo determina Dios. Llegamos a la parte final de nuestro estudio, dice acerca del juicio sobre Asiria, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego, vengador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. ¿Qué presentación es esta? Juicio. Su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Y el freno está en las quijadas de los pueblos, haciéndoles cerrar. ¿Qué quiere decir eso? Que todos dirán, matemos a Dios. Y todos, sí, matemos a Dios. Vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra la Pascua, y alegría de corazón como aquel que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. ¿Qué quiere decir eso? Mientras los unos están adorando a Dios, los otros están caminando hacia su propia muerte. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descanso de su brazo con furor. El descanso de su brazo, con furor de rostro y con llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad, piedra de granizo. Porque Asiria que hirió con vara y con la voz de Jehová será quebrada. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que viene juicio sobre los asirios. Y cada golpe de la espada y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos, con arpas. En batalla tumultuosa peleará contra ellos. ¿Qué significa esto? Significa que el pueblo de Dios debe estar tranquilo y gozoso porque su Dios lo defenderá. Vamos a leer parte de esta historia porque también es historia, pero es algo muy edificante. Segunda de Reyes 19:32. Segunda de Reyes 19:32. Los asirios han controlado todo, le pegaron a Egipto, vinieron, conquistaron todas las ciudades alrededor y llegaron a las afueras de Jerusalén y están allí, Sennacherib, y están allí parloteando y diciendo cosas contra Dios, dice el versículo 32. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Eso dijo Dios. Inmediatamente esa misma noche, dice, y aconteció aquella misma noche que salió el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Es Jesucristo. O sea que Jesucristo, sí, Él es vida y también es muerte. Y aconteció aquella misma noche que salió el ángel de Jehová y mató del campamento de los asirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, y aquí que todo era cuerpos de muertos, entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Adón, su hijo. Vamos a terminar nuestro estudio porque todo esto está correlacionado. Dice, porque Tofet ya de tiempo está dispuesto. Tofet era un lugar cerca de Jerusalén, algunos dicen que estaba en Jerusalén, en donde los judíos hicieron cosas abominables. Allí sacrificaron sus hijos a Milcom. Dice, porque Tofet está ya dispuesto y preparado para el rey. ¿Qué significa? ¿Para cuál rey? Está hablando de los asirios. Para el rey de Asiria, es la profecía.
profundo y ancho, cuya pira es de fuego, y mucha leña. El soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende. ¿Qué es lo que qué dice acerca? Vimos que allá no lo mataron con fuego, sus hijos lo mataron a espada. Está diciendo que el fin de este rey fue condenación con fuego y azufre. ¿A dónde fue? Al infierno. ¿Por qué? Porque todos los que me aborrecen aman la muerte, dice el Señor. Con Él está la vida. Terminamos nuestro estudio en el Evangelio según San Juan y allí vamos a terminar. Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Dice en Juan 1, acerca de Jesucristo, Juan 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y aquí viene la bendición para todos nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa eso? Dios quiere que nosotros todos seamos sus hijos, pero es decisión de nosotros aceptar la invitación de Dios o rechazarla. Vuelvo a leer este versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchas personas inocentemente equivocadas, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, han recibido la fe en Cristo, creen en el nombre de Cristo, pero no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque para ser hijo de Dios hay que cumplir unos requisitos. ¿Cuáles son? Confesar mis pecados, pedir perdón al Señor, pedir mi inscripción en el libro de la vida. Si ya lo has hecho, eres un hijo de Dios. Si no lo has hecho, no lo eres. Voy a utilizar la última, ahora sí, la última cita. Apocalipsis 20, versículo 15. Apocalipsis 20, 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Lo que les acabo de decir. Si tú nunca te has inscrito en el libro de la vida, tú no entrarás nunca al paraíso de Dios. ¿Y cómo me inscribo? Con el corazón y con fe. Al que cree, todo le es posible, pero al que no cree, sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra, porque nos invitas, porque nos hablas clara y provechosamente, nos das tus sabios consejos y nos das tus estatutos, tus mandamientos y tus ordenanzas. Y esperas que nosotros seamos sabios y aprendamos a obedecer. Desafortunadamente, Señor, a veces no somos tan sabios como pensamos o creemos o tú esperas. Porque muchas veces nos corona la necedad, Señor. Perdónanos. Sé propicio, precioso Dios, a cada uno de nosotros y conforme a tu misericordia, Señor, danos el entendimiento para aprovechar el tiempo que tú nos das, Señor. En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí hoy el tiempo aceptable, he aquí hoy el día de tu salvación. El día de mañana es incierto, el futuro es incierto. ¿Qué pasará de aquí a mañana? No lo sabemos. Por eso, asegúrate con Dios. Si quieres abrir tu corazón para el Señor, allá en tu casa, allí abre tu corazón. Voy a orar para que Dios perdone a todo aquel que quiera confesar sus pecados. Y no tiene que decirme a mí sus pecados, dígaselos a Dios, porque el que tiene la lista escrita de los pecados de nosotros es Él.
Amado Padre, Dios de toda misericordia, delante de ti, Señor, levanto a todos mis hermanos, Señor, que están orando, Señor, pidiéndote perdón y pidiéndote misericordia y haciendo reconocimiento de sus pecados. Tú le dijiste, Señor, a Pedro, a quien le retuvieres los pecados le serán retenidos, a quien le remitieres los pecados le serán remitidos. Y quiere decir que le diste a él y nos diste a nosotros la facultad de conducir a otros hacia el perdón de pecados, hacia la fuente de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te pedimos, amado Señor, que perdones, Señor, los pecados de todos aquellos que han querido confesarlos, que han querido reconocerlos. Ahora te ruego, Padre Celestial, que escuches la confesión de sus bocas, porque en el libro de Romanos, en el capítulo 10, dice que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Quienes quieran repetir conmigo la siguiente oración, repitan conmigo. Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo te invito para que vengas a mi corazón, para que la presencia maravillosa de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, llene mi vida. Pon en mí el sello de tu Espíritu. Dame hoy, Señor, perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y escribe mi nombre en tu libro, el libro de la vida. Gracias, Señor mío y Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.